Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno chicos, como saben, este es el taller de electro, ¿sí? Que les damos como clases aparte, más allá de las que tienen presencial y las otras que deben tener por Zoom. Bien, la idea de estas clases es que tengan un manejo de electro básico, ¿sí? De lo mínimo que deben saber para aprobar el examen. Ya me imagino que saben todos que el parcial de cardio es una parte de electro y una parte teórica, ¿sí? Tienen que aprobar primero la parte de electro para que posteriormente le corrijan el examen, ¿sí? ¿Están todos en conocimiento de eso? Sí, Sí, sí. sí. Sí, profe. ¿Se me escucha bien, chicos, ahí? No me contestan, están callados. Sí, le Sí, lo estamos escucho. Sí, sí. Sí, Profe, se escucha. perfectamente. A ver. Ah, porque yo no los escucho, dame un segundito, entonces. A ver ahora, tenía apagados los parlantes. Ahora nos Ahí, escucha. ¿nos Ahora escucha? sí. ¿Me Sí. escuchas? Sí, ya sabíamos que teníamos que acertar el eléctrico para poder corregir el otro examen del teórico. Buenísimo, sí. Más allá de los alumnos que tengamos nosotros, ¿sí? Mi nombre es Enzo, sí, para los que no me conocen, soy ayudante. Estoy con Luciano, sí, que está acá, ahora salió 2 segundos y ahora viene, sí, que somos los encargados de dar las clases de electro, ¿bien? Si no tengo mal entendido, son 7 u 8 clases que tenemos, ¿sí? Donde vamos a ver todo lo de electro, ¿sí? Algunos que ya estuvieron con nosotros son las mismas clases, ¿sí? Así que les viene bien como para repasar. Profe, una consulta. ¿Esta es la primera clase o ya han visto algo más? No, esta es la primera clase que damos exclusivo del taller, ¿sí? Ok. ¿Y el Después, taller va a ser siempre online o cómo sería sí, esto? todas online, todas Genial, gracias. en Zoom, lunes y martes, 19:30 horas, ¿sí? O sea, hoy es la primera, mañana ya arrancamos con la segunda, bien, y así sucesivamente, lunes y martes, hasta que terminemos. ¿Son cuántas clases? Son 7 u 8, si no tengo, creo El que son próximo, 7, el pero próximo, igualmente les aviso, ¿sí? Son el 7, ¿no? próximo, Gracias. próximo 7 clases. lunes es Sí. feriado, ¿no? 6 clases son, chicos. 6 clases. Ahí me confirma Luciano. ¿Cómo? El próximo lunes es feriado. La próxima es mañana. Después es el otro lunes. La tercera clase. Claro, lo que dice Entonces, la pero compañera que el lunes de la semana siguiente es feriado. ¿Vamos a tener igual por Zoom? Ah, después ahora chequeo bien las fechas, Listo, ¿sí? Y les avisamos. gracias. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven todos en pantalla completa? sí, perfecto, profe. Bien, acá tengo las clases. Es lunes 10, que soy, martes 11, martes 18, lunes 24, martes 25 y lunes primero. ¿Sí? O sea, no toca ningún feriado. Porque si no me equivoco, la semana que viene únicamente el feriado es el lunes. Y después el jueves viernes. Bien, chicos.
Vamos a arrancar con la clase. ¿Qué me pueden decir de qué es un electrocardiograma? Es un registro gráfico de la actividad cardíaca del corazón. Bien, perfecto. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Y qué necesitamos para tenerlo? Se necesita un electrocardiógrafo. Bien, ¿y qué más? El papel de registro también necesitamos. Y el papel de registro, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, como definición, ¿sí? Es el registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca y se obtiene usando el electrocardiógrafo que está compuesto por electrodos que recogen los potenciales de acción de la célula cardíaca. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. ¿Cómo es este papel de registro? El papel de registro es milimetrado, ¿sí? Tiene cuadrados grandes que a su vez están compuestos por 5 cuadraditos más pequeños de 1 milímetro cada uno, ¿sí? Lo primero que tienen que mirar en un electro es si está bien calibrado, ¿sí? Es lo primero que tienen que mirar ante cualquier electro, porque la alteración de esto, ¿sí? La alteración de la velocidad del papel o del voltaje puede afectar, o sea, y es en realidad que sí afecta cómo se pueda llegar a ver ese registro, ¿sí? Y pueden sospechar alguna patología, la cual no estaría sucediendo únicamente porque está mal calibrado ese electro. Bien. Entonces, se estandarizó, por definición, que la velocidad tiene que ser a 25 milímetros por segundo y el voltaje es 1 milivoltio por 10 mililitros, que serían 10 milímetros, y esto sería 10 cuadrados chicos o 2 cuadrados grandes. ¿Sí? Bien, entonces, este cuadrito es lo básico que tienen que saber. ¿Sí? Entonces, la duración, ¿sí? La duración que estamos acá. Un cuadrado grande tiene 5 cuadraditos chiquitos, son 5 milímetros, equivalen a 0,2 segundos o 200 milisegundos, ¿sí? Es lo mismo. Como quieran llamarlo, 0,2 segundos o 200 milisegundos, da igual, bien, siempre y cuando tengan en cuenta cómo se corresponde una de otra. Bien. Cada cuadradito es 1 milímetro, son 0,04 segundos o 40 milisegundos. Bien, eso es en cuanto a la duración y la velocidad, ¿sí? Y en cuanto al voltaje, un cuadrado grande son 5 milímetros, o sea, 0,5 milivoltios. Cada cuadradito sería 0,1 milivoltio, bien, y 1 milivoltio son 10 milímetros, ¿sí? O sea, 2 cuadrados grandes. ¿Sí? Esto, recuérdenlo, siempre ténganlo en cuenta a la hora de ver un electro, ya que van a buscar diferentes patologías dependiendo de la duración o el voltaje de cada una de las ondas. ¿Sí? Bien, para ver el electro necesitamos derivaciones. ¿Sí? Y cada derivación es un punto por el cual yo observo al corazón. ¿Sí? O sea, vemos al corazón de diferentes puntos de vista. Tenemos derivaciones frontales y horizontales. Las frontales son 6, ¿sí? 3 unipolares, ABR, ABL, ABF, y 3 bipolares, D1, D2 y D3. Bien, y el plano horizontal o precordial son 6 derivaciones también, que equivale de B1 hasta B6. ¿Sí? O sea, en total es un electro de 12 derivaciones. Bien. ¿Qué diferencia hay, chicos, entre que sea unipolar o bipolar? ¿Se acuerdan? ¿Por qué ABR, ABL y ABF son unipolares y D1, D2 y D3 bipolares? Puede ser porque la bipolar observa desde dos puntos y las otras ABL, ABR y ABF desde uno solo. Más o menos va por ahí. ¿Está bien? ¿Alguien más que diga otra cosa? Que las bipolares registran la diferencia de potencial entre dos puntos.
Exactamente, ¿sí? Las bipolares lo que hacen es evaluar la diferencia de potenciales frente a estas, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a ver eso igual. ¿Dónde y cómo se tiene que colocar, ¿sí? Un electro a la hora de realizarlo? ¿Sí? Los electrodos. Tenemos que colocar el de B1, ¿sí? Sería en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Línea paraesternal derecha, línea paraesternal izquierda para B2. Después nos pasamos a B4, ¿sí? Que es el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular, ¿sí? Y entre B2 y B4 se pone a B3, bien. B5 se pone a nivel de la línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, y B6 en la línea axilar media. Bien, esto es lo que comúnmente se hace, ¿sí? Se pone acá, y después tenemos las derivaciones derechas, bien, que pueden ser B3R, B2R, B3R, B4R, B5R, B6R, que se ponen en los mismos lugares del emitórax izquierdo, pero en el emitórax derecho sería acá. Bien. Y después tenemos estas, ¿sí? ABR, ABL, ABF, ¿sí? ¿Y esta qué es? Este negro. ¿Qué sería? El neutro. Es neutro, es tierra. El Tierra. neutro. Bien, el cable a tierra sería, ¿sí? Entonces, como regla memotécnica, sí, siempre estos van a tener estos colores, y esto no. No generalmente. Acá siempre el ABR es de R de derecha en inglés, que es right, y es rojo, ¿sí? Entonces ya sabemos que acá va a ir ABR, ¿sí? En la mano derecha. Y a partir de ahí se hace un semáforo, ¿sí? Rojo, amarillo y verde, ¿sí? Y el negro. ¿Está? Esa es como una regla fácil para recordar cómo se tienen que poner las derivaciones a la hora de poner un electro. Bien. Esto es lo que veíamos, que las derivaciones bipolares registran la diferencia de potencial entre dos puntos, y lo que hablábamos es que ven, acá tenemos ABR, acá tenemos ABL y acá tenemos ABF, ¿sí? La diferencia entre ABR y ABL nos da de 1, ¿sí? La diferencia entre ABR, ¿sí? y de 2 nos va a dar, y ABF nos va a dar de 2, ¿sí? Y la diferencia entre ABL y ABF nos va a dar de 3, ¿sí? Entonces, eso nos habla de que son derivaciones bipolares. Bien. Ahora, la diferencia de potencial entre estos puntos, ¿sí? Entre las derivaciones del plano frontal. Hasta acá estamos, ¿no? ¿Pudieron No seguir? entendí eso. Sí, perfecto, profe. Yo no. Bien, vamos de vuelta. ¿Sí? Bueno, Habíamos dicho, acá tenemos ABR, ¿sí? En la mano derecha, ABR. Mano izquierda, ABL. En la pierna vamos a tener ABF, ¿sí? Y habíamos dicho que las derivaciones bipolares, ¿sí? Son la diferencia que se hacen entre estas. Es el resultado de la diferencia de estos potenciales. Entonces tenemos que el potencial de ABR, ¿sí? Menos el potencial de ABL nos da de 1, ¿sí? Bien. sí, El de ABF y ABR, sí, acá tenemos ABR, acá tenemos ABF, nos da este potencial que es de 2, bien, y entre ABL y ABF nos da este potencial que es de 3, ¿sí? Y por eso son bipolares, ¿sí? Son sí, la diferencia entre este potencial y este potencial. ¿Quedó ahí? sí. Perdón, vamos a tener estos powers. Los power estos, después Sí, vemos si sí, los podemos llegar a subir. Sí, pero esto está sacado del libro de Electro, el Vélez. Sí, dale, gracias. no hay problema. Todas las clases, la mayoría están basadas en el libro Vélez de Electro. Así que con ese libro les alcanza y les sobra, les diría, para lo que es Electro
para lo que tienen que saber ahora, ¿sí? Bien. ¿Qué otras derivaciones se pueden tomar? Habíamos dicho, bien, las derivaciones derechas se ponen en los mismos lugares, solo que en el emitórax derecho en vez del izquierdo. Y luego tenemos las derivaciones posteriores, ¿sí? Las posteriores tenemos B7, B8 y B9, donde se pone línea axilar posterior, ¿sí? Debajo de el subescapular se pone B8 y paravertebral se pone B9. Sí, estas se ponen únicamente en situaciones especiales, ya lo vamos a ver, donde buscamos, por ejemplo, cuando vean síndrome coronario agudo, si hay un síndrome coronario agudo en una cara específica, ¿sí? Vamos a ir a buscar estas derivaciones, las derechas, y estas derivaciones, las posteriores, para evaluar la localización de ese infarto que está cursando el paciente, ¿sí? Más que nada se utilizan en ese ámbito. Bien. Bien, las caras. Esto es, chicos, creo que es una de las cosas más importantes que tienen que saber. Si tienen que saber reconocer cuáles son las caras de un electro. Bien. Acá tenemos que B1 y B2 evalúan la parte septal cardíaca, ¿sí? La parte del septum. B3 y B4 es la cara anterior, ¿sí? B5 y B6 es la cara lateral baja, bien. La cara lateral alta vendría a ser D1 y ABL. Y luego tenemos la cara inferior, D2, D3 y ABF, ¿sí? Que sería la cara inferior. ABR no hace cara con nadie. Bien. Entonces, ¿para qué es importante saber el tema de las caras? Cuando vean un electro, ¿sí? En el examen y sospechen que el paciente puede llegar a estar cursando un síndrome coronario agudo, tienen que poner cuáles son las caras afectadas, ¿sí? Tienen que poner si es anteroseptal, ¿sí? Si es septal, si es anterior, si es cara lateral, bien, si es cara inferior, bien, dependiendo cuáles son las derivaciones que están afectadas, tenemos diferentes maneras de poder describirlo, ¿sí? Bien, otro concepto que tienen que tener para que en un infarto se haga una cara, tienen que estar dos derivaciones contiguas afectadas. Por ejemplo, yo no puedo decir que tiene un infarto el paciente si solo está afectada B1. Bien, tiene que hacer cara. Tiene que estar afectado B1 y B2. Ahí yo puedo decir que el paciente tiene un infarto septal, por ejemplo. ¿Sí? Un síndrome coronario agudo de cara septal. Lo mismo con cara anterior, ¿sí? Tiene que estar afectado B3 y B4. Lo mismo cara lateral. Y para lo que es cara inferior, que son tres derivaciones, tienen que estar afectadas dos de estas, ¿sí? Por ejemplo, D2 y D3, sin que esté afectado quizás a BF, pero entre las dos hacen una cara, entonces corresponde a una cara inferior. Y entonces es importante que sepan describirlo, ¿sí? Después tienen más manera de describir un síndrome coronario agudo, ya lo vamos a ver cuando tengamos la clase de cardiopatía isquémica, ¿sí? Pero ya para esta primera clase quiero que esto les quede claro, ¿sí? Las caras del corazón lo tienen que saber conocer, reconocer en el electro, ¿bien? Para hablar entonces, chicos, de electro, tenemos que hablar un poquito de lo que es el sistema de conducción o el sistema cardionector. El nódulo sinusal, como se acuerdan, está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior. Bien, manda los haces internodales, ¿sí? Que llegan al nodo aurículo-ventricular. Posteriormente manda el haz de Bachmann, que va a despolarizar la aurícula izquierda. Bien, este nódulo auriculoventricular forma lo que es el haz de His y posteriormente las ramas, la rama izquierda, la rama derecha del haz de His y la red de Purkinje. A grandes rasgos es así, ¿sí? Lo normal es que conduzca siempre de esta manera. Ya vamos a ver que
en diferentes arritmias se afecta a esto, ¿sí? Obviamente el lóbulo sinusal es la célula marcapaso, ¿sí? Es el lóbulo marcapaso. A lo que realiza acá es un enlentecimiento de la conducción en el lóbulo auriculoventricular. ¿Para qué? Para que no se despolarice la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se hace un enlentecimiento de la conducción para que posteriormente, primero, se despolarice y se haga contracción las aurículas y posteriormente los ventrículos. Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Esto es lo repaso básico de anatomía de funcionalidad del corazón, ¿sí? Bien. Ondas, segmentos e intervalos. El electro siempre va a estar compuesto de esto, ¿sí? El segmento es una línea que une una onda con otra sin incluir una onda, ¿sí? El intervalo incluye los segmentos y las ondas. Vamos a verlo, ¿sí? Nosotros acá tenemos la onda P, ¿sí? Esto es el intervalo PR, ¿sí? Esto es el intervalo PR, sería acá. Esto es el segmento PR. Acá tenemos el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, ¿sí? Entonces, tenemos la onda P. Desde el comienzo de la onda P hasta que comienza el QRS, eso sería un intervalo, que es el intervalo PR, el intervalo PR, que incluye tanto el segmento PR, que es desde que termina la onda P hasta que comienza el QRS, como ven, no incluye ninguna onda, ¿sí? En cambio, el intervalo PR incluye el segmento PR y la onda P, ¿sí? Eso es una definición tanto de intervalo como de segmento, ¿sí? Tenemos después el intervalo QT. El intervalo QT va desde que comienza la onda Q hasta que termina la onda T, ¿sí? El intervalo QT incluye tanto el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, ¿sí? Entonces, todos los intervalos van a incluir ondas y segmentos. Los segmentos, como es el segmento ST, ¿sí? Es desde que termina la onda S hasta que comienza la onda T, ¿sí? El famoso segmento ST en el cual vamos a evaluar para la cardiopatía isquémica, ¿sí? Es lo más común. Bien. ¿Y las ondas? ¿Qué son las ondas? Las ondas es cualquier deflexión o inflexión que tenga el electro, ¿sí? Tanto que una onda, ¿sí? Que la línea isoeléctrica vaya para arriba o vaya para abajo, ¿sí? No va a generar una onda. Bien. Eso sería la definición de una onda dentro del electrocardiograma. Acuérdense, para lo que es la onda P, habla de la despolarización auricular. La primera porción corresponde, si lo dividimos a la mitad, corresponde a la despolarización de la aurícula derecha. La otra mitad corresponde a la aurícula izquierda. Bien. Luego tenemos el complejo QRS, que nos habla de la despolarización ventricular. La onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. Y la onda U, que no tenemos un conocimiento, no hay un consenso sobre fisiológicamente qué es lo que la genera, pero en ciertas circunstancias aparecen, ¿sí? Bien, acá lo vemos de vuelta, ¿sí? Tenemos otros intervalos, como habíamos dicho, ¿sí? Onda P, QRS, onda T, tenemos intervalo PR, ¿sí? Desde que comienza la onda P hasta que termina, ¿sí? Y comienza la onda Q, bien, incluye lo que es la onda P y el segmento PR, ¿sí? Esto es el intervalo PR, esto es el complejo QRS, esto es el intervalo QT, ¿sí? Desde que comienza la onda Q hasta que termina la onda T. Bien. Luego tenemos otros intervalos, ¿sí? El intervalo RP, ¿sí? Es desde que comienza, ¿sí? Sería acá, desde que termina la onda Q hasta que termina, ¿sí? Y comienza la onda P de la posterior despolarización, ¿sí?
Y el intervalo RR va desde una onda R hasta la otra. ¿Sí? Perdón, no entendí eso de la onda P. ¿Cuál la primera parte, la segunda parte? Si uno divide a De la izquierda. mitad, sí, nosotros acá tenemos la onda P. Sí, la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula, ¿sí? De las dos aurículas. Bien. Entonces, la primer porción, si nosotros lo dividimos a la mitad, nosotros dividimos a la mitad la onda P, la primer porción ascendente corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, ¿sí? La otra mitad corresponde a la onda descendente, ¿sí? Que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, ¿sí? Quiere decir eso. Dale, gracias. No hay por qué. Bien. Nosotros tenemos una rutina de interpretación para poder ver un electro y no comernos ninguna patología, ¿sí? No pasar desapercibido nada. Y si nosotros seguimos esta rutina de interpretación, les aseguro, chicos, que por lo menos van a saber ver lo normal, ¿sí? Que es lo más importante, ¿sí? Más allá del examen que tienen que poner un diagnóstico, ¿sí? Lo importante para su vida médica es que sepan leer un electro normal, ¿sí? Lo tienen que saber reconocer. ¿Y cómo lo tienen que reconocer? ¿Cómo lo van a reconocer? Primero van a ver el ritmo, ¿sí? Si es regular o irregular, o si es sinusal o no sinusal. Ahora vamos a ver cuándo es esto. Luego evaluamos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver cómo está la onda P. Vamos a ver cómo está el intervalo PR. Vamos a ver el complejo QRS. Dentro de este complejo QRS vamos a ver el eje, ¿sí? ¿Dónde está el eje? Cómo está el ancho de ese QRS, cómo es el voltaje, ¿sí? Acuérdense, el ancho sería la duración, la velocidad que tiene, ¿bien? El voltaje, la morfología que pueda llegar a tener, algunos tienen una disposición especial, y la progresión de las R en precordiales, que ahora lo vamos a ver a lo último, ¿bien? Y posteriormente, lo que es la repolarización, vamos a ver el segmento ST, la onda T e el intervalo QT, ¿sí? Si nosotros vamos paso a paso evaluando todo esto, ¿sí? No es que automáticamente vean un electro, ya tienen que hacer el diagnóstico, no es la idea, sino que puedan reconocer y analizar de manera adecuada un electro, ¿sí? Entonces tienen que evaluar todo esto, ¿sí? Todo esto tienen que poner en un análisis un poco más completo, ¿sí? Si bien a ustedes ahora solo se les pide el diagnóstico, en el examen solo van a tener que poner el diagnóstico, no tienen que poner ni eje, ni frecuencia, ¿sí? No tienen que poner nada, solo le van a pedir el diagnóstico. Para que puedan interpretar bien un electro, es necesario que hagan esto, ¿sí? Yo particularmente tengo una memotecnia, ¿sí? Que yo sé que para ustedes los electros son re feos, ¿sí? No les gusta a muchos. Entonces, ahí tienen una memotecnia, ¿sí? Fácil y sencilla, que para ustedes, yo sé que a muchos no les gusta, a mí me encanta electro, pero yo porque soy especial y estoy medio loquito. Y acá tienen la R de ritmo, ¿sí? La F de frecuencia, la E de eje, la O de ondas y la S de segmentos, ¿sí? Entonces tienen que evaluar todo esto, ¿sí? Para poder ver completamente un electro, ¿sí? Es una memotecnia un poco más sencilla, ¿bien? Pero que también les sirve. Profe, ¿podés repetir, por favor, la neumotécnica? Ahí la puse en el chat. La puse en el chat. R-feos, ¿sí? Acuérdense. Ritmo, frecuencia, eje, ondas y segmentos sería lo que tienen que evaluar. Yo se los pongo para que se les haga un poco más fácil, pero si quieren acordarse por los pasos, está perfecto e incluso está más completo, ¿sí? Pero para que se les haga un poquito más fácil,
pueden poner esa memotecnia, ¿sí? Bien. Bien, el ritmo. ¿Cómo evaluamos el ritmo? ¿Cómo sabemos si es regular o irregular? Si es regular, los intervalos R y R y los intervalos PP son equidistantes, ¿sí? No van a tener ningún, excepto únicamente lo pueden considerar un electro irregular en la presencia de extrasístoles ventriculares, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Ujú. Y la arritmia sinusal, ¿sí? La arritmia sinusal es el patrón cuando cambia según la respiración, ¿sí? La arritmia sinusal puede tener en el momento de la inspiración un momento de aumento de la frecuencia cardíaca y en el momento de la expiración disminuir la frecuencia cardíaca. Eso nos hace que el electro sea irregular, pero no es que sería patológico, ¿sí? Es algo fisiológico que puede suceder, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de tener un ritmo sinusal? La onda P tiene que ser positiva en las derivaciones inferiores, ¿sí? Las derivaciones inferiores, ¿se acuerdan que son D2, D3 y ABF? Negativas en ABR. La frecuencia cardíaca tiene que estar en los límites normales, entre 60 y 100. Bien. Y todo complejo QRS debe estar precedido por una onda P. ¿Sí? Ahora, ¿van a haber otras definiciones? Sí, hay otras definiciones. Hay algunos que ponen, en vez de poner a D2, ponen D1, ¿sí? Hay algunos que no consideran la frecuencia cardíaca como un criterio para considerar que el ritmo sea sinusal, ¿sí? Etcétera. Bien. Pero a grandes rasgos, esto sería lo que tienen que evaluar para ver si un electro es sinusal o no es sinusal, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Cuál es el intervalo RR? El intervalo RR es el que vimos acá, va desde una onda R hasta la otra, ¿sí? E incluye esta parte del complejo QRS, ¿sí? Lo que es la onda R y la onda S, comprende el segmento ST, bien, la onda T, la onda U, si es que la puede llegar a tener como no, hasta que comienza, ¿sí? No comienza, no, hasta que incluye también el intervalo PR, ¿sí? La onda P del otro complejo, hasta que comienza la onda R posterior, ¿sí? Va de una onda R hasta la otra, ¿sí? De acá a acá. Y para que sea un ritmo sinusal, como hay un ritmo regular, este intervalo RR, ¿sí? Tienen que ser equidistantes, uno de otro. Bien. La frecuencia cardíaca, como saben, la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100, lo normal, menor a 60 es bradicardia, mayor a 100 es taquicardia. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca en un electro? ¿Sí? Si se acuerdan de fisio, era 1500 dividido los números de cuadraditos chiquitos entre R y R, ¿sí? 300 dividido el número de cuadrados grandes entre R y R, o contar las líneas verticales gruesas entre R y R e ir así disminuyendo la frecuencia cardíaca. Ahora lo vamos a ver si tenemos un cuadradito de esto. ¿Y cuándo vamos a ver que es irregular? ¿Sí? ¿Cómo evaluamos la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular? Tenemos que contar la cantidad de QRS dentro de 30 cuadrados grandes, que eso equivale a 6 segundos, ¿sí? Y lo que nos da lo multiplicamos por 10. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo. Este es el ejemplo que dijimos de la línea gruesa. Si tenemos una onda R que cae justo en la línea gruesa, ¿sí? De nuestro electro, podemos ver si tenemos electro regular, ¿sí? Si cae en la otra, ¿sí? Si acá ya tenemos otra onda R, sabemos que la frecuencia está en 300 latidos por minuto, ¿sí? Si restamos acá y llega a la otra, ¿sí? O sea, si tenemos una onda R acá, la otra la tenemos acá, tenemos que hacer 300, 150, ¿sí? 100 si cae acá,
75, 60, 50, 52 sería acá. Bien. ¿Y cómo es? Porque tenemos los 30, el 10, el 5, el 3 y el 2. Es lo que resta a cada cuadradito, ¿sí? Si nosotros tenemos una onda R que cae, en vez de caer acá justo en la línea gruesa, cae acá, ¿sí? Se restan 30 latidos. ¿Sí? En vez de que sean 300 latidos por minuto, serían 270 latidos por minuto. ¿Sí? Y así se va restando. ¿Sí? 30, 30, 30. Entre este y este se resta en 10 en 10. ¿Sí? Acá de 5 en 5, acá se resta a 3 y acá se resta de a 2. ¿Sí? Esa sería la manera de evaluar la frecuencia cardíaca de un paciente en un electro, siempre y cuando veamos las líneas verticales gruesas. Únicamente eso, ¿sí? Sin evaluar la cantidad de cuadraditos grandes o pequeños que incluya cada uno, ¿sí? Y el electro irregular, como lo evaluamos, contamos 30 cuadraditos grandes, ¿sí? Créanme que acá hay 30 cuadraditos grandes, bien. Cuentan, ¿sí? Esto sería un cuadrado grande, este otro, así sucesivamente hasta 30. Cuentan los QRS que tiene dentro, 1, 2, 3, 4, 5. Lo multiplicamos por 10 y nos da 50 latidos por minuto. ¿Sí? Acuérdense, son 30 cuadrados grandes, eso equivale a 6 segundos, los 30 cuadrados grandes. Multiplicado por 10, evaluaríamos indirectamente en 60 segundos y ahí nos da 50 latidos por minuto. ¿Sí? Uy, se me fue. ¿Quedó, chicos, la frecuencia cardíaca? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a si el ritmo es sinusal o no, o sea, ¿el tema de la frecuencia cardíaca excluye a un ritmo sinusal o puede haber una bradicardia sinusal? Por eso mismo le digo que muchos autores no consideran la frecuencia cardíaca como un criterio de que sea sinusal o no sinusal, ya que tenemos la taquicardia sinusal y tenemos la bradicardia sinusal, bien, donde tenemos una alteración en la frecuencia cardíaca, una tiene menor a 60 latidos por minuto, el otro es mayor a 100 latidos por minuto, pero el origen, ¿sí?, de esa conducción eléctrica sigue proviniendo desde el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces se considera una taquicardia sinusal o una bradicardia sinusal, ¿sí? Por eso muchos autores no lo consideran como un criterio, ¿sí? Nosotros se lo dejamos, pero la realidad es que se los considera sinusal igual. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Gracias. No hay nada. Bien. Entonces, evaluando todo el electrocardiograma, podemos tener alteraciones de ritmo o alteraciones de la frecuencia. Ahí vamos a tener las bradiarritmias, las taquiarritmias y los trastornos aislados de ritmo, que esto más o menos es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, ¿sí? Yendo a ver cada onda por separado, tenemos la onda P. La onda P es la sumatoria de la despolarización auricular derecha e izquierda. ¿Sí? Su duración tiene que ser menor a 120 milisegundos o 3 cuadraditos chiquitos. El voltaje tiene que ser menor a 0,25 milivoltios, o sea, 2,5 cuadraditos chiquitos. ¿Sí? O sea, tiene que tener una duración, un ancho de hasta 3 cuadraditos y un voltaje o una altura de hasta 2,5 cuadraditos. Bien. Yendo a lo patológico, un aumento en alguna de las cifras nos sugiere una anomalía auricular, ¿sí? Que se ve mejor en D1, D2 y en B1. ¿Sí? Tenemos tanto agrandamiento auricular izquierdo como derecho, que ahora lo vamos a ver a lo último de la clase. ¿Sí? Bien. Luego ¿Y tenemos puede el ser intervalo. que no haya onda P? Sí, en ciertas circunstancias patológicas puede haber Claro. una P. Sí, que también la vamos a ver. Ok. El intervalo PR. ¿Sí? El intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS.
¿sí? ¿Cuál es su duración? Entre 120 a 200 milisegundos, o, ¿sí? Para que se lo acuerden, de 3 a 5 cuadraditos chicos. Si tenemos menos de 3 cuadraditos chicos, estamos frente a un síndrome de preexcitación, ¿sí? Y si tenemos un intervalo PR que es mayor a 5 cuadraditos, estamos en presencia en un bloqueo de la conducción auriculoventricular. Acá, chicos, si bien cuando dijimos el intervalo PR, sí, cuando es menor a 3 es un síndrome de preexcitación, no es la única causa, ¿sí? También voy a tener un PR disminuido, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un extrasístole auricular que conduce, o lo que se conoce como un ritmo auricular bajo, ¿sí? Esas son dos circunstancias en las cuales, ¿sí? Se va a producir un intervalo PR corto, ¿sí? Que se añaden a lo que es el síndrome de preexcitación, los distintos síndromes de preexcitación que existen. Permiso, profe. Como se chama a extracístole ventricular que conduce? Auricular. Auricular. Tá. Gracias. La extrasístole es auricular. Tengo una consulta respecto a la onda P. Tengo entendido que sería el valor normal entre 80 milisegundos y 120. Claro, pues decimos hasta 120 milisegundos o 3 cuadraditos, eso sería su duración. Claro, pero sería entre 80 hasta 120, ¿no? Sí, hay algunos que lo consideran De hasta 60 a de 120. 60 a 120, sí, pero eso depende del autor. Vas a ver que vas a tener electros que te van a durar un cuadradito muchas veces y son 40 milisegundos, bien, y sin ninguna significancia patológica, sí. Pero a grandes rasgos sí es entre 60, 80 hasta 120 milisegundos, sí. Ok, gracias. Bien, el intervalo PR ya quedó. Tenemos el complejo QRS. En el complejo QRS vamos a ver el eje. El eje que vendría a ser es el vector cardíaco resultante de la suma de todos los potenciales, ¿sí? Que evaluamos en las células cardíacas. Bien. Para evaluarlo, ¿sí? Lo tenemos mejor acá. Podemos evaluarlos de diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas, la más fácil, vendría a ser la de ver la derivación de 1, ¿sí? y ver la derivación ABF, ¿sí? Si vemos acá en los grados, tenemos acá de 1, bien, en el eje 0 y 180, y acá tenemos ABF, ¿sí? De menos 90 a más 90, todo esto sería ABF. Bien, y acá vemos, si de 1, ¿sí? es positivo y ABF es positivo, quiere decir que el eje está entre 0 y 90. Bien, entonces esto sería un eje normal, ¿sí? Como ven, igual no es tan exacto, porque tenemos que en realidad es de menos 30 hasta 110, lo que sería el eje normal. Pero a grandes rasgos, si nosotros vemos que ABF es positivo y D1 es positivo, sabemos que el eje está entre 0 y 90 y eso sería normal. Bien. Ahora, si nosotros tenemos a D1 negativo, bien, y ABF positivo, el eje está entre menos 180 y 90, bien, y eso nos habla que el eje estaría desviado hacia la derecha, ¿sí? Ahora, si tenemos a D1 positivo, a ABF negativo, el eje estaría desviado hacia la izquierda, ¿sí? Y si tenemos a los dos negativos, ABF negativo y D1 negativo, el eje estaría extremadamente desviado, ¿sí? Acá, en lo que es en la desviación extrema del eje, tenemos que evaluar primero si pusimos bien los electrodos, es lo primero que tenemos que evaluar, o si estamos en presencia de, por ejemplo,
una taquicardia ventricular que podría llegar a estar ocasionando esta desviación extrema del eje. Bien, esa sería la forma más fácil, ¿sí?, de evaluar el eje. Ahora, ¿cuál es el otro método? Este método sería el método de la onda isodifásica, ¿sí? Acá tenemos que, por ejemplo, ABL es isodifásica, quiere decir que lo mismo que va para arriba va para abajo, ¿sí? Sumamos lo que va para arriba y restamos lo que va para abajo y nos da 0, es una onda isodifásica. Marcamos ABL, ¿sí? Se ve acá, se marca ABL, bien. Si es isodifásica, el eje va a estar perpendicular, ¿sí? ¿Y cuál es la derivación que está perpendicular a ABF? ¿Sí? Sería D2, bien, como lo vemos acá, sería D2. Y cuando evaluamos a D2, nos vamos a fijar si tiene un QRS positivo, bien, entonces va a estar para acá, ¿sí? Como ven acá, acá indica que es D2 positivo, ¿sí? D2 va a ser positivo para acá, entonces decimos que el eje está en 60 grados, ¿sí? Esa es una forma un poco más exacta de evaluar el eje. Y la otra, la más engorrosa y la que nadie hace porque es bastante, es la más exacta igualmente de medir el eje, es el método del paralelogramo, ¿sí? Tenemos que ver, Perdón, sí, yo entendí el primero que sería como ver de uno y ABF, pero no entendí que dijiste si es paralelo o algo, si la onda es isodifásica. Eso no entendí muy bien. acá tenemos, este es el método que sería de la isodifásica, ¿sí? Una onda Como isodifásica. solo hacemos porque no se puede ver si de uno está positivo o ABF positivo porque hay una onda isodifásica. Sería eso. Pueden hacer cualquiera, ¿sí? Pueden hacer cualquiera, el que les quede más cómodo, bien, pero tengan en cuenta que para realizar esto, ¿sí? Para realizar el que vemos acá, es necesario tener una onda isodifásica, así que no siempre está presente, ¿sí? No todos los electrones van a tener una onda isodifásica, bien. Entonces, lo que tienen es que ven la onda isodifásica, en este caso está en ABL, bien, en ABL la marcan, ven la onda perpendicular, ¿sí? Que la corta, que en este caso sería D2, cuando se fijan en D2, como es el QRS, ¿es positivo? Si es positivo, el eje está en 60 grados. Bien. Y el método del Dale, paralelogramo, pero un momento, en este caso, por ejemplo, ponemos la línea perpendicular, pero hay algunos casos porque en este, por ejemplo, va a ABR. Tenemos que ver siempre como de dos, hay alguna regla así, no sé. no entendí la pregunta, ¿cómo? Repetime. Porque ahí en la línea perpendicular a ABL sale de 2 y ABR, así como cuál lado yo quiero. No, la perpendicular es ABL, ¿sí? Fíjate, acá tienes ABL. Bien, todo esto es ABL. ¿Sí? La perpendicular, ¿sí? Es la que la corta justo en el medio. ¿Sí? La que la corta justo en el medio es de 2, tanto para acá como para acá es de 2. ¿Sí? Te queda una cruz, ¿sí? Como, al igual que de 1, ¿sí? Que está en el eje 0, la perpendicular es ABF, ¿sí? Ah, Lo sí, sí, obvio, mismo, perdón. Sí, lo, perdón. lo mismo sería en este caso, ¿sí? ABL, la perpendicular es de 2. ¿Sí? Por eso siempre va a ser, si vos tenés una onda isodifásica en ABL, la perpendicular siempre va a ser de 2. Si vos tenés una onda isodifásica, bien, en lo que es ABR, la perpendicular siempre va a ser de 3. ¿Sí? Y voy siempre como al lado positivo. Y ahí evaluamos, ¿sí? Evaluamos, por ejemplo, si tenemos una onda isodifásica en ABR, ¿sí? La perpendicular va a ser de 3. Evaluamos si el QRS es positivo en D3 o negativo, y ahí vemos dónde está el eje, ¿sí? Así que ve el QR. Tiene que ver el QRS, ahí, Ah, ¿sí? la onda QRS a ver si está positivo o negativo. Bueno, está bien. Exactamente, tienen que ver acá el QRS si va para arriba
¿sí? Va a ser positivo, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, ABR negativo, ¿sí? Ahí estaríamos, si este complejo QRS sería en D2, ¿sí? Que va para abajo, tendríamos que estar hablando que estaría acá, por ejemplo. Dale, muchas gracias. Bien. Y por último, el método del paralelogramo no es de 2 la que se evalúa, sino de 1, ¿sí? Y cuentan la cantidad de cuadraditos que van hacia arriba, hacia abajo, hacen la diferencia, lo mismo hacen en ABF, cuentan cuánto van hacia arriba y cuánto van hacia abajo, y hacen el eje, ¿sí? Un poco más exacto, ¿sí? Cuentan 11 cuadraditos para abajo, cuentan 8 cuadraditos para abajo, y donde se cruzan las dos líneas, ahí se traza perpendicularmente y es el vector que resultante, donde puede estar un poco más especificado a nivel de qué grados puede llegar a estar, ¿sí? ¿Quedó el tema del eje? El más fácil es el de D1 y ABF, ¿sí? Ver cuál es positivo, cuál es negativo, y a grandes rasgos ven el eje, ¿sí? Si no, pueden ir a estas, cualquiera de estas, para evaluar más específicamente el eje. Una consulta, y ahí si es positivo en D1 y AF, me fijo cuál es el más positivo para ver dónde está más cerca el eje, o solo con saber que es normal ya Exactamente. está. Exactamente, ¿sí? Si nosotros vemos que D1 es positivo, ¿sí? Y ABF es positivo, sabemos que el eje va a estar acá, ¿sí? Entre 0 y 90. Si evaluamos que ABF, D2, ABR, D1, ¿sí? Vemos cuál es el más positivo de todos estos, ¿sí? O el más negativo, O en el este más caso. negativo, ¿sí? Que sería ABR. Acá evaluaríamos dónde estaría el eje, ¿sí? Si, por ejemplo, acá, entre todo esto, ¿sí? Vamos a D2 y diferenciamos D2, D1, ABF y ABR, lo que es más alto es a donde va a tender el eje, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llegar a desviar el eje? ¿Sí? Hay múltiples causas, como ven, ¿sí? A grandes rasgos, la desviación del eje a la izquierda puede ser por obesidad, por crecimiento ventricular izquierdo, por diferentes causas de deficiencia de la conducción eléctrica intracardíaca, ¿sí? Puede ser un hemibloqueo anterior, un infarto, síndrome de preexcitación, extrasístoles, ¿sí? Y un poco de causas no tan comunes, ¿sí? Y el eje a la derecha puede ser una variante normal, ¿sí? En recién nacidos y en jóvenes longilíneos, la hipertrofia ventricular derecha, un hemibloqueo posterior, un infarto de miocardio lateral, el caso de tener EPOC o un cor pulmonar, estenosis pulmonar, un TEP o dextrocardia, ¿sí? Bien, el segmento ST, ¿cómo vamos a evaluar al segmento ST? El segmento ST va desde el punto J, ¿sí? Hasta el inicio de la onda T, ¿sí? Como característica, el segmento ST es isoeléctrico, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el punto J? Acá tenemos la onda Q, esto vendría a ser la onda R, esto es la onda S, y donde se fusiona, ¿sí? La onda S y comienza el segmento ST, acá tenemos el punto J, ¿sí? Eso sería el punto J. Bien, y es lo que evaluamos, por ejemplo, en un síndrome coronario agudo, si se eleva, si tiene un supradesnivel o un infradesnivel, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser isoeléctrico, puede variar en precordiales entre 0,5 milímetros hasta 2 milímetros, y lo tenemos que comparar, ¿sí? El segmento PRTP o el inicio del QRS, si mide 40 segundos, 40 milisegundos después del punto J, ¿sí? Para evaluar bien esa duración y la morfología. ¿Cuándo sabemos que es no patológico? Si el supradesnivel es hasta 0,1 milivoltios o si el infradesnivel es hasta 0,5 milivoltios, ¿sí? Bien.
Acá tienen las manifestaciones electrocardiográficas de la isquemia miocárdica aguda. ¿Sí? Acá vamos a ver cuándo. ¿Sí? Esto es en ausencia de un bloqueo de rama izquierda, porque en este caso tenemos otros criterios que son aparte. ¿Sí? Una elevación del ST lo vamos a considerar como una elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas, como habíamos dicho antes, con los siguientes puntos de corte, ¿sí? Mayor a 0,1 milivoltios en todas las derivaciones, excepto B2 o B3, y en las derivaciones B2 o B3 se aplican los siguientes puntos de corte, ¿sí? Mayor a 0,2 milivoltios en hombres mayores o igual a 40 años, mayor a 0,25 milivoltios en hombres menores a 40 años y mayores a 0,15 milivoltios, ¿sí? En lo que sería mujeres. En lo que es la depresión del segmento ST y cambios en la onda T, ¿sí? Es una nueva o depresión horizontal o descendente del segmento ST de 0,05 milivoltios en dos derivaciones contiguas, como habíamos dicho, y la inversión de la onda T mayor a 0,1 milivoltios en dos derivaciones contiguas, con una onda R prominente, con un cociente, o sea, diferenciar o dividir, ¿sí? Lo que mide la onda R y la onda S, y nos tiene que dar mayor a 1. ¿Sí? Entonces, de esta manera evaluamos si ese supra o ese infra es nivel del ST, lo podemos considerar como una causa de una isquemia miocárdica aguda. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver en la clase de cardiopatía isquémica. ¿Sí? Pero es importante que sepan cuándo considerar patológico, ¿sí? Porque no todo supra de nivel de ST es patológico. ¿Sí? Bien, y acá tenemos algunas causas. ¿Sí? La causa más frecuente y más común, ¿sí? Es el infarto agudo de miocardio. Acá tenemos una angina de Prinzmetal por un vasoespasmo. Podemos tener una repolarización precoz, donde únicamente vemos acá que está elevado lo que es el punto J. Una pericarditis aguda, un bloqueo de rama izquierda o en el crecimiento ventricular izquierdo. ¿Sí? Tranquilamente puede generar alteraciones en el segmento ST, tanto supra como infradesnivel, ya que hay una alteración en la repolarización de ese ventrículo cuando está hipertrofiado. ¿Sí? Otra cosa que quiero que vean acá es la diferencia que hay entre un infarto, ¿sí? Y una pericarditis. ¿Sí? Si bien lo vamos a volver a ver en la clase de cardiopatía isquémica, ¿sí? Las dos, quiero que vean cómo es el infarto. En el infarto es una elevación, como dice acá, convexa. ¿Sí? Es una elevación convexa de ese segmento ST. En cambio, en la pericarditis es una elevación, pero que es cóncava, ¿sí? Y aparte tiene una depresión del segmento PR, ¿sí? Como que lo tironea para abajo. ¿Sí? Entonces tienen que estar estas dos presentes para que vean una pericarditis aguda. ¿Por qué se los digo? Porque suele pasar, y bastante, que se confunden una pericarditis con un infarto en el electro. ¿Sí? Y causas del infradesnivel del ST, una lesión subendocárdica, cardiopatía isquémica. La cubeta digitálica es un patrón electrocardiográfico que se puede evaluar en pacientes que están tomando digoxina, ¿sí? Que es por la impregnación, ¿sí? De la digoxina a nivel cardíaco, ¿sí? Puede llegar a estar en una toxicidad, puede llegar, ¿sí? Pero nos indica que el paciente está impregnado. Bien. En un marcapasos, ¿sí? También nos puede generar alteraciones y siempre vamos a tener una onda T, o puede ser invertida, negativa o opuesta a la polaridad de lo que va ese marcapasos. Crecimiento ventricular izquierdo, como dijimos antes, ¿sí? Nos puede llegar a generar tanto elevación como depresión, porque genera una alteración en la repolarización de ese ventrículo, ¿sí? Y lo que es el bloqueo de rama izquierda
y la extrasístole ventricular. Uy, ¿Podrías mostrar el infarto de vuelta? acá lo ven, ¿sí? En el infarto ven que la elevación es convexa, ¿sí? La elevación del ST es convexa y en una pericarditis es cóncava. Igualmente van a ver que después hay diferentes patrones electrocardiográficos de infarto, ¿sí? Que lo pueden llegar a generar. Este es uno de los más comunes, que es el de tipo aleta de delfín, ¿sí? O de tiburón, ¿sí? Después hay otro que se llama Tromberstone, ¿sí? Que es una elevación muy marcada, ¿sí? De lo que es el ST de inicial, ¿sí? Que después va a ser mucho más fácil explicarlo con una foto que explicarlo de forma verbal, ¿sí? A grandes rasgos, miren acá, ¿sí? Miren si es convexo, si es cóncavo, bien, y si está tironeado el PR para considerar una pericarditis, ¿sí? Antes que un síndrome coronario agudo. Bien, la onda T, como sabemos, se debe a la repolarización del ventrículo, son positivas debido a que se repolariza de epicardio a endocardio, ¿sí? Al revés que la despolarización del ventrículo. Y normalmente como son positivas en D1, D2, B4 a B6. En D3 y en ABL pueden ser tanto positivas o negativas. Siempre tiene que ser negativa en ABR. ¿Y cuándo la vamos a considerar que son patológicas? Si tienen un bajo voltaje, ¿sí? Si son planas, si son altas y picudas, o si están invertidas en derivaciones normalmente positivas. Sobre todo si esas inversiones sí son simétricas. Bien, tienen que evaluar eso, ¿sí? Si la inversión es simétrica o es asimétrica. Quiere decir que si lo dividen a la mitad, esa onda T tienen que evaluar si está igual de los dos lados o está un poco más deprimida de un lado que el otro. Bien, el intervalo QT y las ondas U. El intervalo QT, como dijimos, es la distancia desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Cambia según el sexo, ¿sí? En hombres es normal de 350 a 450 milisegundos y en mujeres de 360 a 460 milisegundos, ¿sí? Igualmente el QT siempre se tiene que sacar el QT corregido, ya que se corrige según la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, ¿sí? Después tenemos la onda U, ¿sí? La onda U se puede llegar a ver en B3 y B4, en latidos post-extrasístole, o una onda U positiva de mayor altura que la onda T es un indicador de alteración electrolítica, ¿sí? Lo vamos a ver que, sobre todo en lo que son las hipopotasemias, se pueden llegar a ver, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos un electro normal. ¿Cómo sabíamos que estábamos frente a un electro normal? ¿Cómo lo evaluábamos? Primero teníamos que observar el ritmo, luego Bien, tenemos que, luego lo que sería la frecuencia cardíaca, el eje, y después ver las ondas y los segmentos. Y al ritmo tenemos que ver si es regular o es irregular, y luego si es inusual o no. bueno, ¿y cómo sabíamos? Obviamente regular es regular, ¿sí? Como vemos, Sí. las ondas R son equidistantes, ¿sí? Pero ¿cómo sabíamos si era sinusal o no? La presencia de onda P. La onda P tiene que ser seguida de un complejo QRS y tiene que ser positiva en lo que es D2, D3 y ABF. Bien, entonces todo QRS, ¿sí? Más que toda onda P, la realidad es que todo QRS tiene que estar precedido por una onda P, ¿sí? Exceptuando a las extrasístoles ventriculares, ¿sí? Nada más. Entonces, todo QRS tiene que estar precedido por una onda P. ¿Y qué derivaciones tenían que ser positivo y negativo? Tiene que ser positivo en D2, D3 y ABF y negativo en ABR. Perfecto, ¿sí? D2, D3, ABF positivo, ¿sí? ABR negativo. Hay algunos que consideran D1, D3 y ABF
como les quede más cómodo, no hay problema. ¿Sí? Y ahí evaluamos que estamos frente a un electro, ¿sí? De características inusuales, ¿sí? Bien. Después que venía la frecuencia. El eje normal y a 30 grados más o menos. ¿No? ¿Cómo sabíamos la frecuencia acá? ¿Cómo sacábamos la frecuencia? Con los cuadraditos grandes. Contando los cuadrados grandes entre R y R. Ya eso lo dividimos Si son X. tipo a 300. Bien, esa era una. ¿La más fácil cuál era? Antes que están contando. Contar las líneas grandes, que nos da 62, creo, si no conté mal. Creo Bien. que es contar No, entre los cuadraditos 300, 150, 175, 60. Entonces tenemos acá que cae justo en la línea gruesa, ¿no? Entonces sería, si estaría acá sería 300, si estaría acá sería 150, ¿sí? Si estaría acá sería 100, y nos da un poquitito menos, ¿sí? De lo que sería 100 latidos por minuto, más o menos a 90 estaría, a grandes rasgos, ¿sí? 90 latidos por minuto. Bien, esa sería la forma fácil, si no, es contar los cuadrados grandes, ¿sí? Dividido 300, o los chicos dividido 1500, ¿sí? Bien, ya me dijeron el eje, Una duda. sí, En D3 la onda P no tendría que ser positiva. acá está, mira. Es más teniendo a isodifásica, acá, ¿sí? Pero está positiva acá. No es la mejor onda P que van a ver en D3. Porque esta parte que se queda negativo ahí, ¿qué sería? No, pues esto quizás podría llegar a ser por algo de los electrodos, ¿sí? Pero está bien observándolo, ¿sí? Bueno, ¿qué más teníamos que ver entonces acá? De seguir. El eje. Bien, el eje, a grandes rasgos, de El uno eje positivo, miras D1 y ABF. Los de dos uno, van para arriba. los dos van para arriba. Estamos Entonces, en el área normal, ¿cierto? Y más perfecto. cerca de D1, porque D1 está grande. Entonces es 30 grados, más o menos. Tenemos acá, de uno positivo, ¿sí? ABF positivo, hasta ahí estamos, ¿no? El eje estaría normal, ¿sí? El eje está normal. Ahora tendríamos que ver en las derivaciones, ¿sí? ¿Cuál era la más positiva? Entre D1, entre D2, ¿sí? Entre ABF y ABR. Bien. Acá la que tendería más a ser más positiva es D1, habíamos dicho. ¿Sí? Si no se fijan, volvemos. La que está tendiendo a ser positiva sería D1, entonces se estaría más acercándose a 0. ¿Sí? No entendí, ¿eso es del R? ¿Del eje que está diciendo? Sí, esto del eje, estamos hablando. Pero el eje no sería solo ver de uno y ABF si es positivo o es negativo. Si quieren saber únicamente si está normal, con eso alcanza. Como la doctora fue un poco más allá, estábamos hablando de eso. ¿Sí? Únicamente viendo D1 y ABF, ambos son positivos, sabemos que el eje está entre 0 y 90. ¿Sí? Ahora, para ver un poquito más específicamente dónde estaba, ¿sí? Habíamos visto que si está entre 0 y 90, teníamos que mirar ABF, D2, ABR y D1. ¿Sí? Y en este electro, la onda, ¿sí? El que es más positivo de todos, que dijimos recién, sería D1, entonces el eje
estaría tendiendo, ¿sí?, a ser entre más 30 y de 1, ¿sí? Si fuera más alto, lo que sería negativo en ABR, ¿sí?, sería que estaría tendiendo más a lo que es 30 grados, ¿sí? Pero es un poco más alto, ¿sí?, de Sí, 1. consulta, pero en el parcial no nos van a preguntar eso, ¿no? No, Solamente saber no. si está normal. Ni Con siquiera saber- hay que con- preguntar el eje, chicos, ¿sí? Es listo. lo que van a tener que poner, si ven un electro normal, que es un electro normal y nada más, ¿sí? Nosotros les explicamos porque, bueno, se está dando eh, que participaron y la doctora ahí habló que estaban más o menos en 30 grados y estaría entre 30 y tendiendo un poquito más a 0 grados, ¿sí? Pero está perfecto, ¿sí? O estamos para acá para enseñarles, ¿sí? Si quieren enseñarles un poco más, no hay problema. Bien. Pero bueno, ahí sería para calcular el eje, ¿sí? Después tendríamos que ver la onda P, ¿sí?, cuál es su duración, el intervalo PR, ¿sí?, el QRS, su duración, su morfología, ¿sí?, su voltaje. Después ver el segmento ST, ¿sí?, si está isoeléctrico, como vemos que está isoeléctrico, no tiene ni supradesnivel ni infradesnivel. Bien, Pero y onda T. isoeléctrico significa que no está para arriba ni para abajo. Exacto. Isoeléctrico quiere decir que tiene que seguir la línea isoeléctrica, ¿sí? La línea isoeléctrica vendría a ser la línea de base. Bien. La línea de base es que el eje, entonces la línea de base tiene que ser concordante con el segmento ST. ¿Sí? Tiene que seguir la misma línea de base que tiene el electro. Eso quiere decir. Dale, gracias. Eso quiere decir que sea isoeléctrico. Puede variar, como ya hemos visto. ¿Sí? Pero en este caso no varía, así que es isoeléctrico. Bien. Lo que teníamos que ver también después en la repolarización, ¿sí?, la onda T, como vemos acá, generalmente no tiene, ¿sí?, ningún tipo de patología, únicamente en D3, ¿sí?, estaría un poco aplanada. Bien, pero como ya tenemos encima el antecedente de que tenemos una onda P media rara, claramente parecería ser que el electrodo que está mirando D3 no estaría bien colocado, ¿sí? O sería un error de la captación de esa conducción. Otra cosa que tenemos que mirar es la progresión de las R en precordiales, ¿sí?, que era una de las últimas que habíamos visto cuando evaluábamos el QRS. ¿Sí? Nosotros vemos que desde el punto de vista, ¿sí?, desde B1, que mira más lo que es la cara derecha del corazón, hasta lo que es B6, así que mira lo que es la cara un poco más izquierda, más lateral, ¿sí? Vamos a ver que la progresión de R siempre va a tender a ser que B1 es lo más negativo, ¿sí?, y posteriormente se va haciendo cada vez más positivo, ¿sí? Ven acá, es completamente negativo, acá va un poco para arriba, va un poco más para arriba, va un poco más para arriba, hasta que se hace más positivo, ¿sí?, que negativo, ¿sí? Eso sería la progresión de las R en precordiales, ¿sí? Y normalmente sucede como se ve en este electro, que va tendiendo desde B1 hasta B6, ¿sí? Como cambia de ser negativo a ser positivo ese QRS, ¿sí? ¿Quedó? ¿Lo entendieron eso de la progresión de Sí, las sí. R? Buenísimo. Y cuando no pase eso, ¿qué causa sería? Cuando no Hay un sea. montón, múltiples causas, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que en lo que sería un paciente con un bloqueo de rama derecha lo va a tener, un paciente con hipertrofia ventricular derecha va a tener una mala progresión de las R, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Pero esto sería lo que normalmente sucede, ¿sí? Es un hallazgo inespecífico, ¿sí? No te habla de alguna patología en especial. Es como ver que el eje esté desviado. El eje está desviado y no te habla de una patología en específica, sino que te da un dato más para evaluar en general al paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene?
Bien. ¿Quedó cómo evaluamos completamente un electro normal? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? Como se hace lo mismo. Si no lo vamos a volver a repetir, quédense tranquilos. Bien, y vamos con lo patológico, ¿sí? Vamos a arrancar con la patología electrocardiográfica. Acá tenemos el agrandamiento auricular, ¿sí? Tenemos agrandamiento auricular izquierdo y agrandamiento auricular derecho. Bien, en el agrandamiento auricular izquierdo se habla que la onda P es una onda P mitral, ¿sí? Es una onda P ancha que dura más de 0,12 segundos o 120 milisegundos o 3 cuadraditos. Va a ser mellada, ¿sí? En D1 o D2 y puede llegar a ser invertida en B1. ¿Sí? ¿Qué significa que esté mellada? Mellada significa, como ven acá, ¿sí? Que comienza, hace como una deflexión y vuelve a subir. Bien, es una P mitral, ¿sí? Como ven, es características anchas, ¿sí? Aumenta su duración, esto sería lo normal. En B1 la onda P puede llegar a ser isodifásica, pero ven acá, ¿sí? Como tiende a ser más negativa, ¿sí? E invertida, y como ven, aumenta su duración, ¿sí? Por esto hablaba yo de cómo es la despolarización auricular normal, ¿sí? Habíamos dicho que si lo dividíamos a la mitad, la primer porción corresponde a lo que es la aurícula derecha, la despolarización de la aurícula derecha, la porción descendente a lo que es la aurícula izquierda. Si nosotros agrandamos, ¿sí? Esta porción descendente, ¿sí? De la aurícula izquierda, nos va a dar que va a aumentar la duración y va a ser una P ancha, ¿sí? Como se ve acá. En cambio, si nosotros agrandamos lo que es la primera porción de la despolarización, que es la aurícula derecha, lo que nos va a dar es una onda P alta, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la característica de una onda P con agrandamiento auricular derecho? Que la onda P va a ser alta, ¿sí? Esta onda P se llama onda P pulmonar, ¿sí? Es una P alta y acuminada, mayor a 2,5 milímetros, en D2, D3 y ABF. Puede ser difásica, con componente inicial alto, mayor a 1,5 milivoltios en D1, y el ancho, la duración, es normal, ¿sí? Entonces, por eso les explicaba cómo podemos evaluar por qué, ¿sí? La despolarización de la aurícula derecha es lo que es la onda ascendente, ¿sí? Y la primera mitad de la despolarización, y la mitad descendente corresponde a la aurícula izquierda, ¿sí? Como para comprender un poco más por qué es ancha en agrandamiento auricular izquierdo y por qué es alta en agrandamiento auricular derecho. Profe, ¿podría volver a explicar la parte que dice difásica con componente inicial alto en B1? Bien, lo que sería bifásica con componente inicial. ¿A qué habla? Nosotros tenemos que es un componente inicial, ¿sí? Alto, como ven acá, ¿sí? Es una onda P alta que posteriormente baja, ¿sí? No llega a ser difásica, acá no es el mejor ejemplo, ¿sí? Pero puede llegar a ser que el componente inicial es alto y posteriormente se invierte, ¿sí? Eso hablaría que sería más difásica, ¿sí? Igualmente lo normal es que sea, lo que más comúnmente van a ver es que es alta y picuda. ¿Quedó? Profe, te hago una Sí, pregunta. gracias. Ahí ahí informamos agrandamiento auricular, hipertrofia auricular, qué sé yo, izquierda, derecha, ¿sí? Ponemos, sí, 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 lo ponen, cuando van a describir la onda P, ¿sí? Ponen, se visualiza un agrandamiento auricular derecho, u onda P pulmonar, en derivaciones tanto, tanto, tanto. Perfecto, está bien. Bien. Es común que se afecte en valvulopatías, ¿sí? La onda P pulmonar también se puede ver en un TEP, ¿sí? Bien.
Y vamos con lo último que nos queda, que vamos a evaluar la hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? La hipertrofia ventricular derecha, acá vemos que la onda R, ¿sí? va a ser mayor a la onda S en B1 y B2. ¿Sí? Como ven acá tenemos la onda R y la onda S prácticamente no existe. ¿Sí? La onda R es mucho mayor a la onda S. ¿Sí? Esto sería ya cumpliendo este criterio. Otro, tener una onda Perdón, R, sí, en este momento el Q sería bien chiquitito y ahí la onda R y la exactamente. onda S. Esto Sí, esto sería la onda Q, acá sale la onda R y prácticamente que no tiene onda S, ¿sí? No se ve muy y bien. después ya sería la onda T. Exactamente, esto sería el ST y acá tienen la onda T, que está Ah, bueno. negativa. ¿Y es normal? ¿Está negativo ahí? Eso sería infra-ST, ¿puede ser? Bien, tiene un infradesnivel del ST, ¿sí? ¿Lo podrías marcar de vuelta, por favor? Acá tenemos onda Q, ¿sí? Está chiquitito lo que ven acá, sería la onda Q. Posteriormente, acá tienen la onda Q, sale lo que es la onda R. Acá tienen el segmento ST, bien, y la onda T que está invertida. ¿Sí? Y acá se ve mejor cómo se ve el infradesnivel del ST, ¿sí? Tienen la onda Q, la onda R que es altísima, se deprime el ST y la onda T que se invierte. ¿Sí? Ven que no es isoeléctrico, esto tendría que estar por acá, bien, y el ST está acá abajo. ¿Sí? Acá tenemos un infradesnivel del ST con la onda T que está invertida. ¿Qué tiene el paciente entonces? ¿Tiene un infarto? El infarto sería supra-ST, ¿no? En este caso tiene infra. Si tiene infra, habíamos dicho que también puede ser sugestivo de una lesión subendocárdica. Puede ser una lesión isquémica, pero no sé. Habíamos dicho que ¿Una extrasístole? la hipertrofia ventricular, ¿sí? Nos causaba tanto supradesnivel del ST como infradesnivel del ST. Lo que ¿Sí? genera es una alteración en la repolarización. ¿Sí? Sí, entonces voy a ver alteraciones del STT. ¿Se acuerdan, chicos, que lo habíamos visto? ¿Sí? La hipertrofia ventricular nos genera trastornos en la repolarización ventricular. ¿Sí? Entonces podemos ver cambios tanto en el ST como en la onda T. A su vez, si bien no hay que descartar isquemia, obviamente, a no ser que no tenga una clínica, ¿sí? Hay otra característica que te hace no pensar tanto en isquemia, que es la asimetría de las ondas T. Lo que vemos en estas ondas T, ¿sí? Que son asimétricas, ¿sí? ¿Cuándo vamos a sospechar una onda T isquémica? Cuando esta onda T que sea isquémica es bien simétrica, la partís a la mitad y es igual de los dos lados. ¿Sí? Ahí vamos a decir y sospecharla que es de causa isquémica. Acá tenemos una hipertrofia ventricular derecha con un infradesnivel del segmento STT, ¿sí? Que corresponde, siempre y cuando no tenga clínica el paciente, parecería corresponder a un trastorno de la repolarización a consecuencia de la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿No puedo decir que sería una extrasístole ventricular? No, acá no hay ninguna extrasístole. ¿Sí? En todo este electro no hay ninguna que sea ninguna extrasístole. Perdón, tengo una pregunta. ¿Por qué derecho? Derecho, ¿por qué es derecho? Hipertrofia del ventrículo derecho, habíamos dicho entonces que la onda R sea mayor a la onda S en B1 o B2. Ah, por B1 y B2, sí, porque si fuera ¿Sí? izquierdo sería B5 y B6. Ahora lo vamos a ver, el del izquierdo. ¿Sí? Ya. La onda R en B1, ¿sí? Si nosotros tomamos una onda R en B1 y es mayor a 6 milímetros, también nos habla de hipertrofia ventricular derecha. Ahora, si después hacemos una división entre lo que es la onda R, ¿sí? Y lo que nos dura la onda S, y nos da mayor a 1, también nos habla de hipertrofia ventricular derecha. ¿Esto nos hace diagnóstico, chicos, de hipertrofia ventricular? No.
¿sí? No, hay que hacer un ecodoppler. Exactamente. Es sugestivo, es una sugestión de que el paciente pueda llegar a tener una hipertrofia ventricular, ¿sí? Para después diagnosticarla, le tenemos que hacer un ecocardiograma al paciente, ¿sí? Bien, Profe, entonces yo acá tengo que decir hipertrofia ventricular derecha con alteración en la repolarización ventricular. exactamente. Ah, ok. Gracias. De nada. Profe, y eso de ¿qué dijiste de seguimiento TT, como infra TT, sería porque está todo bajo? Exactamente, sí. Tenemos un infra de nivel del ST y aparte tenemos una onda T que está invertida. Sí, por eso es que decimos el segmento, una depresión del segmento ST y T, porque también se incluye la onda T. Dale, gracias. Bien. ¿Quedó hipertrofia del ventrículo derecho? Sí, Sí, perfecto. profe. Sí, profe. Bien, vamos a ver lo último. ¿Sí? Lo último es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Tenemos diferentes criterios, hay un montón y estos no son todos. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, si empiezan a buscar, hay un montón de maneras de poder ver que sea una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es el que les van a tomar? El primero, ¿sí? El índice de Sokolov-Lyon se lo tienen que saber porque se lo van a preguntar tanto en electro, ¿sí? Como en el hospital, se los pueden llegar a preguntar. ¿Cómo calculamos? ¿Sí? Tenemos que sumar la onda R de B5 o B6, ¿sí? La que sea más positiva, con la onda S de B1 o B2, ¿sí? La que sea más negativa en este caso, y si nos da mayor a 35 milímetros, nos habla de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Los criterios de Cornell suman la onda R de ABL más la onda S en B3. Si nos da mayor a 20 en mujeres o mayor a 28 en varones, nos habla de hipertrofia ventricular izquierda. Y por último, si tenemos una onda R que es mayor a 11 milímetros en ABL, también nos puede hablar de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Acá tenemos que ver primero, ¿cuál es más positiva? ¿La onda R en B5 o la onda R en B6? B6. 5. Ah, B5. Pónganse de acuerdo. ¿Qué dicen todos? ¿B5 o B6? ¿Cuál es más positiva? B5. B5, sí, B5. claramente. Sí. Acá ven cómo es mucho más alta la onda R en B5 que acá en B6. ¿Sí? ¿Y cuál es más negativa? ¿Sí? ¿La onda S en B1 o la onda S en B2? B2. En B2, perfecto. Entonces, lo que tiene que hacer es sumar todos estos cuadraditos, ¿sí? Contar todos los cuadraditos que van hasta la onda R, contar todos los cuadraditos que van de la onda S, los suman, ¿sí? Y cuando les da mayor a 35 milímetros, nos habla de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Esa es la manera de hacerlo. Bien. La onda S en B1 o en B2, la onda R en B5 o B6, cuentan los cuadraditos, ¿sí? Lo suman, y cuando lo suman, si les da mayor a 35, es hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Sugestivo. Sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Nadia, tenés el micrófono prendido, ¿eh? No sé si me está escuchando. Perdón. Bien. Entonces, repasando todo electronormal, ¿sí? ¿Cómo evaluamos o qué teníamos que evaluar de ritmo? Si el ritmo era regular o irregular, y si ¿Y qué era más? sinusal o no. Bien, regular o irregular, y si es sinusal o no es sinusal. La frecuencia cardíaca
lo normal, de 60 a 100, 60 a 100. obviamente, de 60 a 100, ¿y cómo se calculaba? Podemos contar las líneas gruesas del electro o contar los cuadraditos chiquititos entre RR y dividirlos por 1500 o contar cuadrados grandes y dividirlos por 300. Perfecto, muy bien. La onda P, ¿cómo tenía que ser? Simétrica, dos cuadradinhos y medio de De tiempo. duración, 3 cuadraditos y de voltaje, 2,5 cuadraditos. Ahí está, ¿sí? Muy bien. La duración, menos de 120 milisegundos, o 3 cuadraditos. Y el voltaje, menor a 2,5 milímetros, o 2,5 cuadraditos. El PR, ¿cómo tenía que ser normal? Tiene que ser entre 120 y 200 milisegundos o de 3 a 5 cuadraditos. Muy bien. Aumentado o disminuido. ¿Sí? Si teníamos uno que estaba disminuido, nos hablaba de qué cosa. De un síndrome de preexcitación. Bien. Y si está aumentado, Bloqueo Un de la bloqueo de la conducción. conducción. aurículo ventricular. ¿Sí? Bloqueo de la conducción aurículo ventricular. Bien. El eje, ¿cómo era normal? Un eje normal es de 0 a 90. Bien, eso es a grandes rasgos. Y hablando teóricamente, D1 positivo y ABF positivo. sí, eso es en el electro. Estoy hablando de los libros. Los libros nos van a decir otros valores. ¿Qué De cuáles? menos 30, profe. De menos 30 hasta cuánto. 30 Hasta a más 110, creo. Bien, ¿sí? De menos 30 hasta 110. ¿Cuánto tiene que durar un QRS normal? ¿Sí? Eso creo que no le habíamos nombrado. Así que tiene que durar entre 60 y 100 milisegundos, ¿sí? Hay algunos libros que lo consideran hasta 110 milisegundos. A grandes rasgos, menos de 3 cuadraditos, ¿sí? El eje entonces es de menos 30 grados a 110 grados, el normal. El real, el que te va a decir el libro, es de menos 30 a 110, ¿sí? Si lo evaluamos con D1 y ABF, únicamente estamos evaluando de 0 a 90, ¿sí? Gracias. No, de nada. Bien, ¿y el segmento ST cómo tiene que ser normalmente? Isodifásico. O Iso- com a linha de base. Isodifásico estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Tiene que ser isoeléctrico. Eléctrico. E isoeléctrico, ahí Isso está. é verdade. Isodifásico estamos hablando que va lo mismo para arriba y lo mismo para O abajo. mesmo para baixo, é verdade. Me Claro. equivoquei, graças. No, no, de nada. ¿Y la onda T cómo tiene que ser? Positiva. Bien. Positiva. ¿Y cómo sabemos cuándo era patológica? Puede estar asimétrica. Más que asimétrica, ¿qué más? Pueden ser altas, planas, picudas. Bajo voltaje, plana. Eso. Exactamente, ¿sí? Puede ser positivas, ¿sí? En D1, D2, B4, B6, asimétricas, negativas en ABR y B1, y lo patológico, buscar que sean altas o picudas, que sean planas, que tengan bajo voltaje, o que estén invertidas. ¿Y el intervalo QT? ¿Cómo tenía que ser? Em mulher de 350 a 450 milissegundos, e não, isso é homem. E mulher, 360 a 460 milissegundos. Muy bien, ¿sí? En hombres de 350 a 450, ¿sí? Y en mujeres de 360 a 460. Bien, perfecto. Ahí ya repasamos todo lo que es electronormal, ¿sí? Ahora, por último, dígame qué tiene este electrón.
¿Alguien que se anime a describirlo? Puede ser que tenga una supraescité en B1 y B2. ¿O no? Bien, puede ser. ¿Qué más? El ritmo es regular, Bien, el ritmo es regular, es sinusal, no es sinusal. sinusal. Bien, es un ritmo sinusal, es regular. Perfecto. ¿Qué más? El eje está aproximadamente en 60 grados. Bien. En La D2, frecuencia cardíaca es normal también. la La frecuencia es cardíaca normal. Hay un infra-ST, ¿no? ¿Dónde tiene el infra? Eh, en D3. En D3. D3, más o menos. Esto es por un movimiento del paciente. Sí, Ah, ok. de acá. Sí, pero hay ¿Podríamos decir que iguales. el infra está en B5 y en B6? En B5 y en B6 sí hay infra. Que podría estar acompañado con o sea, tendría que estar acompañado con una hipertrofia. ¿Tiene hipertrofia? Me parece que sí. Sí, hay hipertrofia Sí. ventricular izquierda, ¿no? Bien, hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Acá como lo vemos, si cuentan los cuadraditos, sí, les va a superar 35, seguro. ¿Sí? Seguro. Bien, entonces tenemos un electro que es de un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda con un trastorno de la repolarización ventricular. ¿Sí? Tenemos tanto un supradesnivel del ST como infradesnivel del ST e inversión de las ondas T. ¿Sí? Y acá en ABL la onda T está aplanada. A ver, puedes decir que también está como isodisfásica. ABL ABL. está negativo acá. La onda P es No, negativa. ABL. ABL. ABL y sí, más o menos. Más o menos. Un poquito más Sí. negativo. Un poco, apenitas un poco más negativo, pero sí, concuerda con lo que vemos en el eje, ¿sí? Si sería isodifásico, está justo en D2 y está tendiendo igualmente a D2, así que no está mal. Profe, entonces nosotros tendríamos que decir que el infra-ST se encuentra en B5, B6, acompañado de una hipertrofia ventricular derecha, que sería en la cara lateral baja. Esto es hipertrofia ventricular izquierda. Ay, perdón, ¿Sí? izquierda, perdón. Esto es izquierda, pero en lo que vemos acá, en lo que nos interesa evaluar las caras, es en contexto de síndrome coronario agudo, ¿sí? Si hablamos de hipertrofia ventricular izquierda o derecha, ¿sí? Y tenemos trastorno de la repolarización, únicamente informa que tiene trastorno de la repolarización. No hace falta especificar dónde tiene el infra y dónde tiene el supra. ¿Sí? Obviamente siempre evaluando al paciente, ¿sí? Si te ponen un electro con una clínica o algo, ¿sí? Hay que evaluar, ¿sí? Igualmente. Por más que lo más probable es que sea por de la hipertrofia, por las alteraciones de la repolarización, si hay clínica, lo tenemos que evaluar. ¿Sí? Pero si le van a poner un electro así, normal, sin clínica, sin nada, se puede hablar de un trastorno de la repolarización. ¿Sí? Profe, Si fuera del lado. perdón. No, puedo hablar. Abre, después yo abro. Bueno, si fuera del lado derecho sería en B1 y B2, ¿no? Si fuera hipertrofia ventricular derecha, ¿sí? Lo que veríamos sería completamente al revés, ¿sí? En vez de ver una onda S, ¿sí? Vamos a ver una onda R un poco más positiva, ¿sí? Y tendríamos que evaluar si esa onda R es más positiva que la onda S, ¿sí? Si mide más de 6 milímetros, etc. Sí, dale. En este caso es hipertrofia del lado izquierdo, ¿con qué, perdón? ¿Qué había dicho?
con trastornos en la repolarización, ¿sí? Acuérdense que puede alterar la repolarización, la hipertrofia ventricular, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver si nos altera la repolarización, ¿qué es lo que mira la repolarización del ventrículo en el electro? El segmento ST y la onda T. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar alterado? Ahí. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver que la onda T está invertida y como ven es asimétrica. ¿Sí? Acá se ve bien característico cómo es asimétrica. Lo dividen a la mitad y como ven de este lado está más negativa que de este lado. ¿Sí? Entonces, es una onda T negativa asimétrica. No nos estaría hablando de una isquemia. ¿Sí? La isquemia es una onda T como si fuera bien perfectamente simétrica. Los trastornos de la repolarización pueden pasar en las dos hipertrofias, ¿no? Ajá, puede pasar en las dos. Dale, gracias. Minha dúvida era essa. Para poner a hipótese diagnóstica deste elétron, já teria que poner sugestivo de hipertrofia de ventrículo derecho com transtorno de despolarização. ¿Es eso? Ventrículo izquierdo, sí, pero sí. Así sería, así Sí. sería, así sería de manera completa. Otra cosa que no les dije de este electro, del anterior, ¿sí? Es que acá vemos bien cómo está mal la progresión de las orden precordiales que habíamos dicho. ¿Sí? Habíamos dicho que comenzaba siendo mucho más negativo y termina siendo positivo, y acá es completamente al revés. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de mal progresión de las R, ¿sí? En precordiales. Les quería decir eso. Bien. Bien, chicos, ¿quedó claro? Electro normal. Profe, entonces, Siguiente. profe, una consulta. Sí. Gracias. Si me presenta este electro en el examen, yo tengo que decir toda la frecuencia. No. Solo Solamente- diagnóstico. Solo diagnóstico. Nada más. Ok, dale. Gracias. Profe, ¿podría volver la diapositiva esa antes de esa que está ahora? Esa que tiene los valores, por favor. Sí. Gracias. Bien, chicos. ¿Les quedó alguna duda? Sí, yo tengo una Entonces, consulta, en pero no pasa nada, ya lo hago después. Pero quería saber cómo nosotros corregimos el QT. O sea, en el caso de que el paciente tenga una taquicardia y tengamos que hacer un QT corregido, ¿cómo se hace eso? Ya lo vamos a ver. Listo. Sí. Está. Hay varias fórmulas igual. Hay varias Al fórmulas. menos 4. Son varias fórmulas para corregir el QT y nadie los hace igualmente. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Van a buscar en Google QT corregido, van a entrar a las calculadoras que desaparezcan en Google de QT corregido y tienen que poner únicamente 2 valores. El QT medido por ustedes, es decir, el QT que ustedes van a ver en ese electrocardiograma y la frecuencia cardíaca de ese paciente. Después la calcula, dependiendo de cuál fórmula se utilice, y te da el QT corregido. Por ejemplo, una de las más comunes es la raíz cuadrada, ¿sí?, de la distancia RR dividido la frecuencia cardíaca. Sí, eso igualmente lo vamos a ver en misceláneas. ¿Sí? Cuando hablemos de patologías misceláneas, ahí hablamos de QT. Cierto, ahí mencionamos el QT con el... Ahí ponemos algunas fórmulas. Dale, muchas gracias. No, de nada. Doc, una última consulta. En el caso de este último electro, hay un supra ST, pero hoy habíamos visto algo de que tenía que ser el punto J entre 0,2 microvolts, la altura, la diferencia como para ser considerada. Sí, es considerado un supradesnivel, ¿sí? Es considerado, no de etiología isquémica en este caso, sino por trastorno de la repolarización, ¿sí? Pero sí, Como que lo tironea, esa onda TPQA lo tironea. acá sí, ven cómo acá se ve. Acuérdense, chicos, que con lo que dijimos, ¿sí?, el electro nunca va exento de un paciente o de una clínica, ¿sí? Va siempre, es un estudio complementario, ¿sí? Complementa, añade, ¿sí?, a un paciente y a una sintomatología por el cual se está consultando o evaluando, ¿sí? Este paciente es completamente asintomático para todo, ¿sí?, y viene por un estudio rutinario y evalúan este electro.
lo más probable es que se le deba a alteraciones de la repolarización secundarias a la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un dolor opresivo torácico 8 en 10, ¿sí? Que irradia a brazo izquierdo, a mandíbula, ¿sí? Que cede con reposo, que aumenta con estrés o con actividad física, es decir, un dolor de tipo anginosio típico, de Angor típico, ¿sí? Lo primero que voy a sospechar es que tiene un infarto este paciente. ¿Sí? Va a depender de la su sintomatología. Si bien no es una elevación del ST con una morfología que uno esperaría encontrar en un paciente con infarto, ¿sí? Después vamos a ver que el infarto puede venir incluso con electros normales. ¿Sí? Un 30% de hecho viene con electro normal. Bien. Eso no quita que no haya o no haya un infarto. Es algo complementario, chicos. Sí. Ya vamos a ver igual en cardiopatía isquémica ejemplos, definiciones y manejo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna ¿Alguna otra otra duda? duda? No, profe, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. No, Gracias, muchas Doc. buenas noches. Bueno, chicos, buenas Buenas noches, noches. chicos. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Para los que ahí están preguntando, las clases yo creo que no quedan grabadas. Vamos a preguntar igualmente. Igualmente, si ustedes la quieren grabar, no hay ningún problema. Sí, no tenemos drama en que las graben y después la tengan entre ustedes. Disculpen, ¿la clase mañana a la misma hora? Sí, mañana 7:30 de vuelta. Muchas gracias. No hay por qué, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe. Chau, chau.